la gloria con el Padre, estaba en espíritu. Ok. Apagan los micrófonos porque se oye mucho ruido. Apagan los micrófonos. Una conmemoración, nada más, no pasa de ser Apaguen. Vamos a ver todo, dale. Apaguen los micrófonos. Apaguen los micrófonos. Vamos a hacer un en vivo. Vamos a hacer un en vivo aquí con el hermanito Pete. ¿Cómo la ven? Para que ustedes. No. Vamos a hacer un en vivo aquí con el hermanito Pete para que se vaya a YouTube. Pero con tema, no que salten como perico de un lado o salten como monos. No. Como el que estaban haciendo ayer, No, tema, con tema, si no sale nada. Tema, para que no salten como monos. Ok. Apaga el micrófono porque se oye mucho ruido. Ok, vámonos con un tema. Vámonos con el tema de la iglesia. ¿Cómo la ves? ¿O cuál tema? En la iglesia, pues. ¿Cuál tema quiere? ¿El del sacerdocio? Oíme, ¿O el de la Virgen María? ¿Cuál la iglesia? ¿Cuál tema? Apaga los micrófonos porque se oye mucho ruido. Apaga los micrófonos. Sergio, apaga los micrófonos. ¿Quién es la iglesia? ¿Las cuatro paredes o quién? No, Mateo. Vamos acá de vivo para darle, pero. Ok, de Mateo 16:18, ok, que Jesús dejó una piedra, un líder, un pastor, nada. Quiero que quede grabado. Un líder, espérame, que de Jesús. Espérame. 4 paredes anunciaba San Pablo, tú, Freddy. 4 paredes anunciaba San Pablo. Pues eso dile al Papa, a mí no me digas nada. Ok, vamos. Hoy no vengo de humor, Freddy. 4 paredes anunciaba San Pablo? La verdadera es cuando la persona viene a Cristo. A ver, ¿cómo lo tienen? ¿Cómo lo aceptan? Cristo le dijo en Juan versículo 8. Espérame. Romanos 10:9. Confiesa que tu boca es el Cristo. Ya está. Espérame. Sí, Romanos. Verdadera. Pablo le dijo, pastor loco, zafado. Apágale. Vamos. Espérame. Protestante sectario. Protestante sectario. Vamos a grabar. Protestante sectario. Vamos a grabar. Protestante sectario. Vamos a grabar en vivo para que tú digas esas estupideces en vivo. Varios son los católicos y protestantes que protejan de la verdad de la Biblia y mentirosos a la vez. Vamos en vivo para tratar el tema, para que tú digas tus estupideces en vivo. ¿Ok? Porque lo vamos a hacer en vivo. ¿Ok? Para que todo el mundo se dé cuenta la ignorancia de los protestantes. ¿Okay? Mucho floro, Eleazar, el grano ya. Pero quiero que sea Stringer y mandas el enlace. No, yo no puedo conectarme en el StreamYard, aquí está Pete para que grabe. No, grabaciones así tibias. Esas grabaciones son fáciles, pues, yo lo puedo cortar y hacer lo que me da la gana. No, el hermanito Pete no hace eso. ¿Cómo se les ocurre decir eso del hermano Pete? No hay manera de hacerlo. Pete no dice nada, está con miedo, creo. No, nomás que vamos a buscar un tema para que se vaya en vivo, para demostrarles nosotros que la única iglesia que viene de Jesucristo. Aquí. ¿Cómo lo vas a demostrar, ciego? Bueno, ok, vamos a ver. Con capítulos y versículos de la Biblia. La católica en ningún momento. Solamente vienen hasta 3 versículos. Ok, hermanito Pete, grábalo. Vámonos en vivo. Ok. Yo voy a poner primero sobre esta iglesia que viene caminando. Moderador, ¿cuánto tiempo cada uno? Bueno, unos 3 minutos. A ver, dile a Adelso va a participar.
Todos, el que quiera participar, No, 3 minutos mira, cada Delso. uno. Acá está Delso, acá veo, ya se escapó uno ya. ¿Quién ¿Quién es? escapó? Pereas. Ya Bueno, no se Perea. está grabando hace rato. Ya. Ese rato lo estamos Ok. grabando. Ya sé. Delso, ¿va a participar Ok. Adelso? ¿Va a participar Tiquio o no? Sí. ¿Quién va a poner el tiempo? Los 3 minutos. Adelante. Ok, voy yo Bueno, primero. que sea Sergio, el Con moderador. Ok, Sergio, tú vas a ser el moderador a que estés grabando los 3 minutos, porque ya estamos en vivo, ¿ok? Ya estamos en vivo, ¿ok? Ok, voy a empezar yo con 3 minutos, ¿ok? Ok, yo les voy a demostrar a los protestantes sectarios que Jesucristo fundó una sola iglesia, ¿ok? Y si los protestantes no creen que Jesús dejó aquí en la tierra un pastor, una piedra, un líder en la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra, automáticamente los protestantes sectarios están fuera de la Biblia, porque un sucesor de Pedro en el año 382 definió los 27 libros del Nuevo Testamento. Por eso ahí en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 dice: nadie puede interpretar las escrituras por su propia cuenta porque es inspirada por Dios y hecha por los santos y para los santos, no para los hijos de Martín Lutero, los reformados. ¿Okay? Ahí en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 dice: algunos apostatarán de la fe siguiendo espíritus engañadores con doctrinas de demonios. Aquí están estos protestantes sectarios que salieron de Martín Lutero, los reformados, y fueron apóstatas. ¿Ok? Desde San Juan capítulo 1, versículo 42, cuando Jesús le cambió o le puso un sobrenombre, como dicen los protestantes, a Simón, que no se llamaba Pedro, se llamaba Simón, le quedó viendo Jesús y dijo: desde hoy en adelante te llamarás Cefas, que es piedra. En Lucas 22, 31, Jesús le dice a Simón, Pedro: Simón, Simón, hijo de Juan, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como el trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no venga abajo y fortalezcas a tus hermanos. En San Juan capítulo 21, versículo del 15 al 17, Jesús le hace una pregunta a Pedro, a Simón: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, apacienta mis corderos. Le pregunta por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y Simón Pedro se entristeció porque le había preguntado por tercera vez. Y dijo: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero, apacienta mi rebaño. Entonces aquí Jesús, le estamos demostrando que Jesús dejó una piedra, un pastor, un líder en la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. Y si los protestantes sectarios no conocen ni saben nada de que Jesús dejó un líder en su iglesia, automáticamente ellos están fuera de la escritura. En Hechos capítulo 15, versículo del 1 al 7, cuando Saulo y Bernabé trajeron el problema de la circuncisión a la iglesia, en el versículo 7, Simón Pedro se puso de pie y dijo: señores, ustedes saben bien que Dios me dejó aquí como pastor de los gentiles. Entonces ahí vemos que Simón Pedro toma la palabra. También en todos los capítulos de Hechos, del capítulo 2, del 30 al 39, Pedro es el que toma la palabra como líder de la iglesia. Y por supuesto, todavía para Solamente le pertenece a ellos. Bueno, acá es algo bastante fácil. Mira, acá les han mencionado versículos a medio. Ha citado 1 de Timoteo, San Juan, ha citado ha hablado de los 266 obispos, pero estamos hablando de las características de la iglesia. El tema es la iglesia. Solamente ha hablado de los protestantes, herejes, sectarios, pero no ha demostrado de manera contundente que la iglesia católica romana es la verdadera iglesia de Cristo. Tiene que demostrarme
cómo andaba la iglesia primitiva que nació en Hechos capítulo 2 y que se extendió por todo Asia y hasta media Europa y África. Y bueno, se extendió hasta ahora a todo el mundo. Cómo la iglesia cristiana tiene que ser ahora y es la iglesia cristiana de antes. Tiene que haber similitud entre la iglesia de antes y la iglesia de ahora. Así se demuestra cómo es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, la de antes, ¿qué cosa? Era una iglesia que caminaba en el poder de Dios, predicaba el evangelio. Primer discurso de Pedro en Hechos, y después ahí mismo, pasando un capítulo más, tiene dos discursos Pedro. Él señala y habla contra el pecado de los judíos y habla contra el pecado y se convierte en los judíos. La primera iglesia es judío-cristiana, son judíos que se convierten a Cristo. Uno, es la iglesia que predica contra la maldad y presenta a Jesucristo como Salvador. ¿Qué más? Cristo comenzaba a sanar, hacía milagros, comenzaba a tener la manifestación del poder de Dios. Hay muchos ejemplos. Tenemos al cojo que estaba, o al inválido que estaba ahí en la entrada del templo, donde estaba con Juan. Y le dijo, plata ni oro tengo, pero lo que tengo te lo doy. Y al toque fue sano. Yo he mencionado dos características de la iglesia de Cristo. Tres, la iglesia de Cristo es una iglesia, no estoy defendiendo mi denominación, yo no he dicho denominación todavía, no he atacado a ninguna iglesia, a nadie, yo solo estoy presentando la iglesia. Ahora, tercer punto, la iglesia de Cristo debe ser una iglesia misionera que avanza llevando este evangelio donde las vidas son transformadas. Hechos capítulo 13. Pablo y Bernabé fueron encomendados, le pusieron manos para que lleven el evangelio a los gentiles. ¿Ya? Así, estoy diciendo 3 puntos de la iglesia. La iglesia lleva el poder, lleva el evangelio, el mensaje del evangelio. Freddy, son la iglesia tiene el poder de 3 Cristo, minutos. pero Son 3 minutos, Freddy. hablado más un montón. ¿Ya? Y 2 y 3, la iglesia de Cristo es una iglesia misionera. Estoy hablando 3 puntos. Ya. Ahora, mira, como me está voy a referirme es todo. Habla de la doctrina de demonios, aquella que dice a qué momento llegará, dice doctrina, voy a leerlo mejor para no caer en la especulación, porque esa es la clásica. Pues. Ya, predice predicción de la apostasía, dice la Biblia, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. Dice, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Se lee todo el pasaje para entenderlo. Que por la hipocresía de mentirosos que tienen que autorizar la conciencia, dice, prohibirán casarse. Ah, mire, ¿qué iglesia prohíbe casarse? Ya, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para dar acción de gracias y participen en ellos los creyentes, porque todo, etcétera, etcétera. Ya, está hablando de dos cosas aquí Pablo, ¿eh? Está hablando del casamiento y de la Freddy, ¿cuántos minutos minutos vas a agarrar, Freddy? Ya, es que ya tú has hablado 5, pues yo decimos voy cuatro. Ya, listo. Con esto va a acabar porque es bastante largo. Ya, lee todo el pasaje para que des un buen mensaje, si no es una herejía o un pretexto. Dale, ¿quién sigue? Gracias, Freddy. ¿Quién sigue? ¿Ok? Bueno, Freddy, tú dijiste ¿Quién sigue? ¿Califas? Que tu iglesia es la iglesia verdadera porque ustedes tienen al Espíritu Santo y que ustedes hacen y deshacen. Y que la característica de la iglesia tiene Yo no he hablado de denominación, yo he hablado yo he presentado la iglesia. Freddy, nadie te interrumpió a ti, Freddy. ¿Ok? Nadie te interrumpió a ti, Freddy. Adelante, Pete. Gracias. Él dice que su iglesia es una iglesia que predica el arrepentimiento, la conversión y que esa iglesia es la de Cristo. Pero te equivocas, Freddy, tu iglesia no es la de Cristo, tu iglesia es de Carlos Pagán y Sermon William. Tú no me puedes hablar de tu iglesia porque tu iglesia no existía en el siglo I. La única iglesia que existía en el siglo I es la iglesia católica, apostólica y romana. La única que fundó Cristo es la iglesia católica. La reino de los cielos, la amada, la nueva Jerusalén,
Esa es la iglesia verdadera. Y en esa iglesia verdadera son 12 apóstoles que estaban con el Cordero, que caminaban junto con el Cordero. Y ese Cordero escogió a un mayordomo, que era Pedro. Y ese mayordomo, su descendiente de ese mayordomo, hasta el día de hoy, que son 267 papas que han salido de la Iglesia Católica, son los descendientes de Pedro. En Mateo 16:18 dijo el Señor Jesús, le dijo, yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y en el versículo siguiente dijo, y a ti te daré. Ahí está el nombre de la iglesia. A ti te daré el reino de los cielos, las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ahí vemos dónde está ese reino, esa iglesia. Ahí vemos que en Efesios capítulo 2, versículo 20 dice que esa iglesia era profética. Venía de dónde? De los profetas, apóstoles y maestros y sacerdotes. Romano 15:16 dice que Pablo era sacerdote. Por lo tanto, la iglesia tenía sacerdote y predicaban el arrepentimiento. Hasta el día de hoy lo sigue predicando. La Iglesia Católica Apostólica y Romana predica la conversión de las almas para guiarlas para el camino correcto de la salvación. El camino estrecho es la Iglesia Católica Apostólica y Romana, y el camino ancho son todos ustedes sectarios masones que adoran a un falso Jesús, que no es Jesús bíblico. En Juan capítulo 20, versículo 22 al 23, Jesús dijo lo siguiente, dijo, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Dijo esto, sopló, y dijeron, reciban al Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes ustedes se los retengan, les quedarán retenidos. Vemos que en Lucas capítulo 22, versículo 20 en adelante, dice que el Señor dijo que tomó el pan y dijo, coma, esto es mi cuerpo, que será entregado por muchos. Hagan esto en memoria mía. San Marcos capítulo 14 dice que la... Oh, ok, gracias. El que sigue. Sergio, ¿quieres participar? Sergio, Sigue un protestante. Sergio, ¿Por qué Sergio siempre habla y ahora que estamos en vivo no habla? Sí, Freddy? adelante, tenía el micrófono apagado porque Ah, pidieron ya, ahorita que apague el dale, micrófono Sergio, tienes 3 minutos. y no lo Órale. podía prender. Mira, Tema de la han dicho, iglesia. sí, que esas mentiras son fáciles de rebatir. Cuando Jesús dice esto es mi cuerpo, no es literalmente su cuerpo, sino que significa su cuerpo. Sí, ¿por qué? Porque si ese fuera su cuerpo y lo hubiera sacrificado esta noche, jueves en la noche, entonces, ¿qué pasó con el sacrificio que se lleva a cabo en la cruz? Los de Jesucristo, la Biblia dice que Jesucristo fue sacrificado una sola vez. Esto lo repite Hebreos en una forma constante, completa. No es cierto que Pablo o Pedro diga ahí que fueron sacerdotes. La palabra sacerdote ahí no existe. Es pura interpretación católico-romana. El poder desatar Pedro no es exclusivo de Pedro, sino que es para todos los apóstoles. Según San Mateo capítulo 18, el versículo 18 dice en plural, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y lo que desatéis
en la tierra será desatado en el cielo. No es exclusivo. El Señor llamó a los ministros, Efesios capítulo 4, Sergio, versículo no 11, estamos y en no la dice, reputación, estamos espérame, en la exposición. Tienes que exponer tu iglesia, no puedes yo estoy refutar. exponiendo, yo estoy Ok. exponiendo mi iglesia. No me interrumpas. Mira, Pablo dice que hay pastores. Entonces, un solo pastor, porque Pablo dice que Jesucristo mismo constituyó profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, hay pastores. Pablo dice que él nombró pastores, los puso en las iglesias. Entonces, el hecho de que Jesucristo fue sacrificado, eso es lo que identifica a nuestra iglesia, no un montón de sacrificios, un montón de veces. La epístola a los hebreos dice que esos sacrificios que se hacen a diario se hacen porque no pueden quitar los pecados, porque no quitan la conciencia del pecado, pero que Jesucristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio para siempre, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre pecados. Hebreos capítulo 10, versículo 14. De manera que Jesucristo pagó una sola vez por nuestros pecados. Reconoce a Jesucristo como el Salvador completo, seguro, absoluto, que no necesita que nosotros añadamos sacrificios. Los sacrificios que dicen que se presentan por ahí. Ya se pasaron los 3 minutos, Sergio. Ok, adelante. Ok, ahora sigue un católico, Califas, y si quieres participar o Tico. Sergio. No hace ratito que entré y pues no sé si me podría poner al tanto de qué están hablando. De la iglesia verdadera de Jesucristo. O sea, se trata de que cada quien exponga, ¿verdad? Sí, exacto, O sea, Califas. Adelante. a la iglesia. Por ejemplo, si yo soy evangélico, pues debo de exponer mis razones para demostrar que estoy en la iglesia verdadera, ¿no? Exacto. No Adelante. Tienes 3 minutos. Todos los hermanos, exponer en base bíblica e histórica porque él cree o presupone que se encuentra en la verdadera iglesia de Cristo. ¿Va? Exacto. Bueno, nosotros cristianos católicos creemos que estamos en la verdadera iglesia de Cristo porque la iglesia católica históricamente puede demostrar con documentos de que es la única iglesia que existía desde los tiempos apostólicos. Desde la iglesia ortodoxa, en ese entonces, no estaba dividida con la iglesia ortodoxa. Dentro del cristianismo siempre ha habido divisiones. Lo podemos ver cuando Pablo dice que uno dice yo soy de Apolo, yo soy de Pablo y de Pedro. Y dice Pablo, ¿acaso se ha dividido el Cristo? No, ¿verdad? Entonces vemos cómo en un principio la iglesia de Cristo siempre ha habido divisiones dentro de sí misma y por lo tanto creo que el Señor Jesucristo esto ya lo había previsto. Es que los seres humanos pues somos débiles y caemos en errores. Y por eso el Señor Jesucristo dejó a su partida a alguien encargado, en este caso es Pedro. Tenemos bases bíblicas para sustentar de que es Pedro, porque solamente a Pedro le dijo, cuando estaba resucitado, apacienta mis ovejas, no se dirigió a los demás. Si es verdad que Jesucristo formó un ministerio para que puedan guiar a la iglesia, pero a su partida alguien tenía que ayudar a sus hermanos en la fe, en la predicación de la fe, y en este caso es Pedro. Por eso Jesús dice más adelante, antes de morir, que él ha orado por Pedro para que él conforte a sus hermanos. En un principio, a los seguidores de Jesús, lo sabemos, le decían los caminos, luego en Antioquía se les llamó cristianos, más adelante, a principios del siglo II, año 107, queda registrado por primera vez
que a esos cristianos pertenecían a la Iglesia Católica, donde está el obispo, ahí está la asamblea, está Cristo, ahí está la Iglesia Católica. Los católicos son el obispado, el presbiterio. Sí, obviamente no vas a encontrar la palabra papa, porque son términos que se usan después. La palabra papa significa padre, pero los pastores que tenemos en la Iglesia Católica es el obispo con sus presbíteros y ¿cómo se llama? El otro que tenía una película y me desconcentro. Pero desde un principio, la Iglesia de Cristo es una, no hay más. No hay más que esté distribuida en otros países, en Éfeso, en Grecia, en otros lugares, Roma, lo que sea, pero todos tenían un mismo sentir, se sentían una sola iglesia. Ya a partir en el 1054, pues viene lo que es el primer gran cisma dentro del cristianismo, cuando la Iglesia Católica se separa, cuando la Iglesia Católica y la Ortodoxa se separan, ambos se separan, por un tanto doctrinales y la mayoría por cuestiones de costumbres. Luego, pues todos sabemos, en el siglo XVI viene la segunda gran división entre el cristianismo, cuando Martín Lutero intenta reformar la iglesia, pero entre sus buenas intenciones cae en el error de hacer lo que él tanto criticaba. Luego sus mismos seguidores empiezan a dividir y así constantemente, hasta que llegamos en los siglos XX, cuando entre los mismos protestantes se dividen, salen los evangélicos. En Panamá, en una convención de Panamá, los protestantes de América Latina, que están separados de los protestantes de Europa, deciden llamarse a sí mismos evangélicos, y por eso hoy en día en América Latina el término evangélico es muy común. Si tú dices evangélico, adventista puede ser un presbiteriano, puede ser X, pero también dentro del presbiterianismo hay divisiones. Por ejemplo, en México se encuentra la Presbiteriana Nacional de México, que no tiene nada que ver con los Europa de la Reforma Protestante. Ahí es lo que tengo que decir. Pero desde un principio, siglo I, II, III, IV, la única iglesia era católica, incluso con los ortodoxos. Incluso con los ortodoxos se separan del catolicismo, aún ellos se siguen considerando uno solo. ¿El que sigue? Gracias, hermanito Calif. Sigo protestante. Edwin, digo Freddy o Sergio. Yo sigo. Okay. A ver, voy a seguir hablando de las características de la iglesia. Y eso estamos hablando acá. Están presentando otras cosas que andan atacando y no, todavía no he refutado, pero ahorita voy a refutar al final. La iglesia esto tiene que ser una iglesia que pastorea a sus miembros. ¿Cómo los pastorea? Los pastorea exhortando, consolando y edificando, según lo que dice Primera de Corintios. Porque Cristo es vuestra santificación, justificación y redención. Así Pablo también, a través de Timoteo, ministraba a los discípulos que había en diferentes partes. Por eso Pablo, cuando manda sus cartas, él pastoreaba, él exhortaba en todas las cartas a sus discípulos o a los cristianos que estaban surgiendo en Asia y en parte de Europa, ¿ya? La iglesia de Cristo pastorea a sus miembros, exhortando cada rato contra el pecado. Muy bien, y también exhorta a que oren, en vigilia, a que se nieguen a sí mismos constantemente, así como decía Pablo, decía cada uno, hay muchísimos pasajes. ¿Ya? Ahora, la iglesia de Cristo tiene ministerios, tiene 5 ministerios. Tiene el apostolado, tiene el evangelista, los profetas, los pastores y los maestros. Tiene 5 ministerios, según Efesios 4:11. También manifiesta los dones espirituales, según Primera de Corintios, capítulo 2. Los dones del Espíritu que Pablo escribe a la iglesia de Corintio. Ahora,
La iglesia de ahora tiene eso, de eso igual. Tu iglesia que predicas o la iglesia donde tú estás, yo no he puesto ningún nombre porque acá me acusaron que dice que yo estoy defendiendo mi denominación. He dicho hasta ahora mi denominación. Yo no he dicho evangélico pentecostal, he dicho ya. Yo he dicho, estoy prestando a la iglesia lo que era antes y la iglesia lo que debe ser ahora. La iglesia que debe ser ahora tiene esos 9 dones espirituales, lo que hablaba Pablo, debe tener esos 9 dones. Debe tener los 5 ministerios, claro. Ahora, ¿existe el ministerio de sacerdote? No hay, existe, no hay, no existe eso, no existe en la Biblia. No hay, no existe. Ahora, la iglesia de Cristo es una iglesia que ha sufrido mucha persecución a través del tiempo, ha sufrido mucho a través del tiempo. Ahora, la iglesia ha tenido constantemente, pero una seria persecución en Europa, Asia, y la iglesia no estamos como ahora, no estamos cómodos sentados en nuestra casa viendo televisión. La iglesia se escondía en las catacumbas, como era antes. Eso sabemos todos. La iglesia no tenía ni un gobierno como tenemos ahora, quizás un pastor o tenemos al papa, ¿no? Que está ahí sentadito. No había ningún tipo de gobierno. No había el obispo de los obispos. No había papa. No existía eso. Pedro, cabeza de la iglesia, como escuchaban antes. Pero vamos a Hechos capítulo 15. Voy a leer Hechos capítulo, porque no me ha mencionado, todo pues son palabras y no me menciona. Biblia, Hechos capítulo 15. ¿Quién fue el que dio el juzgamiento final en el concilio de Jerusalén? Hechos capítulo 15. Fue Pedro, según la cabeza, según lo que dice la iglesia católica, es la cabeza de la iglesia. ¿Ah? Dice acá Hechos capítulo 15. Dice concilio de Jerusalén. Primeramente, no voy a hablar todo, sino voy a hablar de, estaba presente Pablo, estaba presente Pedro, estaba presente Bernabé. Y al último, ¿quién es el que da el dicto final? Fue Jacobo. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, dice, sino que se les escriba que se aparte la contaminación de los hijos, fornicación y de ahogado y de sangre. ¿Quién estaba determinando esto? Jacobo. No estaba Pedro. Pero no determinó que es la cabeza de Cristo, no le determinó como cabeza. Ahora, ¿Pablo pastoreaba a su gente? Sí. Timoteo pastoreaba, sí. O sea, no puedo decir que Pedro y los demás que son, no eran solamente miraban, nomás nada. Pablo estaba en la orden de pastoreo también. Entonces, cuando hablamos de Pedro, tenemos que mencionar sencillamente que era el apóstol a los judíos. Era, así dice la palabra, llamado a los judíos, como dice el libro de Gálatas, y Pedro fue a los judíos y Pablo fue a los gentiles. ¿Dónde está la gran apertura del apóstol? Si él solamente escribió 2 cartas, el que escribió más cartas fue Pablo. Pedro, así que ya desde ahí no podemos decir que como que Pedro hace la cabeza. Ya, listo, ya. Dale. Ok, ahora me toca a mí. En Hechos 15, del 1 al 7, fue Pedro que dio discurso primero, ¿ok? Que Pablo se convirtió al catolicismo ahí en Hechos 2:9, cuando le dijo el Señor, ¿quién eres tú, Señor? Soy yo, Jesús, al que tú persigues. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 7, dice Pablo, se le apareció primero a Kefas, después a más de 500 hermanos, y por último se me apareció a mí, que soy un aborto de los apóstoles porque perseguía a la iglesia de Dios. Entonces, esa iglesia de Mateo 18, de la cual ustedes no quieren aceptar, ahí en Hechos 2:47 dice Lucas, que escribió el libro de Hechos, y el Señor añadía todos los días los que debían de ser salvos a la iglesia. ¿A cuál iglesia? Mateo 18. Esta iglesia que viene caminando de 2000 años hasta el día de hoy. Todo lo que mencionaste de Pablo y los corintios de la iglesia, esta es la única iglesia que viene caminando de 2000 años hasta el día de hoy. En 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice Pablo a Timoteo, por si acaso me tardo, para que sepas que en la casa de Dios, que es la iglesia,
fundamento y baluarte de la verdad. O sea, que hay una sola verdad, como dice ahí, 1 Timoteo 2:4. Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al reconocimiento de la verdad. Hay una sola verdad. De efecto, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios Padre de todos. Aquí está refiriéndose nomás de esa verdad que viene caminando de 2000 años, de esos 27 libros que fueron definidos por la misma Iglesia Católica, donde Jesús dejó a Pedro como sucesor. Entonces, en 182, ese sucesor de Pedro, que fue el Papa Damaso I, él mismo los 27 libros del Nuevo Testamento y los puso en los 46 del canon de Alejandría. Entonces, de los Septuaginta, que se llaman los 70 ancianos que escribieron el Antiguo Testamento y todos escribieron lo mismo. Entonces, esa iglesia que viene caminando de 2000 años hasta el día de hoy, es la única iglesia que viene de Jesucristo. No existen otras iglesias. En Apocalipsis 11, 7 en adelante, que habla de las 7 iglesias, esos ángeles eran los obispos que estaban en esas iglesias del Señor, que todas tenían ese caminar sobre el cuerpo y la sangre de Cristo, que hasta el día de hoy nosotros lo tenemos como mandamiento que Jesús le dejó a los apóstoles. Hagan esto en conmemoración mía. Entonces, esta única iglesia que viene de Jesucristo, que hasta el día de hoy hacemos lo que Jesucristo nos enseñó, es la única iglesia que viene de Jesucristo. Como Martín Lutero, del año 1517, que fue un 31 de octubre, cuando se separó, todavía los protestantes celebran ese día como el día de la Reforma, el 31 de octubre. Y esa iglesia de Martín Lutero y los reformados fueron los que vinieron. Ese fue el primer protestante, Martín Lutero, porque protestó ante el Papa León X. Entonces, de los 266 obispos desde Pedro hasta el Papa Francisco, esa es la iglesia que viene con esa sucesión apostólica. En San Juan, capítulo 17, versículo 21, dice Jesucristo, para que seamos uno, Padre, yo en ti, ellos en mí, y los que van a creer en ellos seamos uno solo. La unidad de la iglesia, de esa iglesia de 2000 años hasta el día de hoy. Entonces, en Efesios 3, 21, 20, 21, dice Pedro, toda la honra y gloria se le da al Señor Jesucristo en la iglesia, una sola. No dice las 60,000 denominaciones de iglesias que existen hoy con los protestantes. Entonces, aquí hay una sola iglesia que viene caminando de 2000 años hasta el día de hoy. Entonces, si esta iglesia que dejó Jesucristo, como lo estamos compartiendo nosotros de San Juan, capítulo 1, versículo 42, cuando Jesús le cambia el nombre a Simón por Pedro, a esa iglesia que ahí en Lucas 22, 31, cuando deja Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como el trigo, pero yo he rogado por Juan, capítulo 21, del 15 al 17, que lo dejó de pastor, Mateo 16, 18, líder de esta iglesia que Jesucristo dejó, es la única que viene caminando de 2000 años hasta el día de hoy. En Hechos capítulo 11, versículo 26, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, donde era San Ignacio de Antioquía, que en el año 107 le puso católica universal, que ahorita, como dijo Jesucristo, ni el poder del infierno podrá contra ella. Ahorita esta iglesia de Jesucristo está en los 5 continentes. Y ese pastor del cual viene de Pedro, es el único que viene pastoreando esa iglesia en los 5 continentes, como dijo Jesucristo, ni el poder del infierno podrá contra ella, es universal. Ahorita en los 5 continentes está lo que dice San Juan 17, 21, para que seamos uno, Padre, ellos en mí y yo en ti, y los que van a creer en ellos seamos uno. Esa unidad, esa sucesión apostólica, esa caminar de esa iglesia que hasta el día de hoy, por medio del Espíritu Santo, como
Ahí en San Juan 20, 21, 22 y 23 dice Jesús, como mi Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonan los pecados serán perdonados. En segunda de Corintios capítulo 5, versículo 18, dice Pablo, los embajadores de Cristo, como si el mismo Cristo reconciliarlos como Dios reconcilió al mundo, por medio del poder de la reconciliación. Ese poder que Jesús les dejó a Pablo como sacerdote, como obispo, como pastor, de iglesia, siendo el número de discípulos por medio del bautismo. Mateo 28, 19, nosotros somos discípulos de Jesús por medio del bautismo. Mateo 28, 19, vayan por todo el mundo y hagan los mis discípulos, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles lo que yo les he enseñado. Entonces, ese bautismo que nos dan a nosotros por medio de esa sucesión apostólica, por medio de esa iglesia, esa es la que nosotros ahorita evangelizando, gracias a todos estos hermanos que están en las redes sociales, estos apologistas y teólogos católicos, del cual viendo una sola fe, como dice Efesios 4:5, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios Padre de todos. Entonces, esta es la iglesia de Jesucristo del cual habla la Biblia, porque los 27 libros del Nuevo Testamento fueron definidos por esta misma iglesia, del cual los protestantes agarran capítulos, versículos de la Biblia para decir que ellos nacer de nuevo, como dice en San Juan capítulo 3, versículo 1, que los protestantes dicen, es que necesito nacer de nuevo, o sea, la iglesia de Jesucristo es nacer de nuevo, ¿para dónde? No tiene lógica, porque le estamos demostrando que aquí en esta iglesia, yo por la gracia de Dios tuve una conversión en esta iglesia y me conecté con todos estos hermanos apologistas y teólogos católicos, del cual he aprendido muchísimo, trabajando todavía para defender esa iglesia, igual que todos los hermanos que están en las redes sociales, el cual les doy las gracias por todo lo que están haciendo para defender a Jesucristo, que es su cuerpo. Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23, todo lo sujetó a sus pies, que es el cuerpo, que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces, esta iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que ya no tenemos que ir a Jerusalén, ahora tenemos de Cristo, donde está presente el cuerpo y la sangre de Cristo, que fue lo que nos dejó el Señor Jesucristo, ahí en San Juan capítulo 6, 51, yo soy el pan bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este sacrificio y este memorial que Jesús les dejó a los apóstoles es el único sacrificio que ha venido en memoria del Señor, como le dice ahí 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, que dice Pablo, porque yo recibí del Señor. O sea, Pablo no conoció al Señor, él recibió del Señor por medio de los apóstoles. Lo mismo que le dijo Jesucristo a los apóstoles, eso mismo lo estaba compartiendo Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que les he transmitido, la tradición, esa tradición que nosotros hasta ahorita lo estamos llevando a cabo en esta iglesia. Por eso dice en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 16, que acaso que bendecimos, acaso no es la comunión con el cuerpo de Cristo, y la copa que bendecimos, acaso no es con la sangre de Cristo. Entonces, este sacrificio y este memorial lo hacemos hasta el día de hoy. Hay una iglesia que es el cuerpo de Cristo, que el mismo Cristo está presente ahí en esta iglesia, que es la Jerusalén terrenal, que por medio de esta iglesia terrenal vamos a la Jerusalén celestial, allá donde están los apóstoles, como dice San Juan capítulo 14, versículo 1, para donde yo voy y ustedes también van, la casa de mi padre tiene muchas habitaciones. Entonces ahí es donde queremos ir, donde fue también esta santificada, la justificada, la predestinada, la preparada por Dios para el nacimiento de Jesús, no la toman en cuenta, que es nuestra Madre Santa. Entonces,
esta es la única iglesia que viene caminando del Señor Jesucristo, porque es la madre de ese cuerpo que es la iglesia. Entonces, lo que estamos compartiendo ahorita es sobre esta iglesia que viene caminando de 2000 años. Yo creo que ya me pasé de como 3 veces. ok, ahora te toca a ti porque ya somos puros católicos, padre, te quedaste nomás tú de protestante. No soy el verdadero católico. Mira, Espérame. ¿Estás en comunión con el obispo de Roma? yo estoy en No. comunión con Jesucristo. Mira, Te pregunto, hereje, ¿estás en comunión con el obispo de Jesucristo? no hereje, no preguntes herejías, hereje. Ubaldo, Mira, estamos en Hereje, vivo, entonces no digas que eres Ubaldo, católico. estamos en vivo, estamos en Sí, vivo. los herejes son los que no creen en Jesucristo. Ok, está bien. Ahorita vas a exponer tu Sergio, porque yo creo que ya te quedaste solo de los protestantes, ya todos se Mira, salen, tienen yo te miedo. voy a decir lo Sí. que algo diferente de lo que tú estabas diciendo, pero lo que la Biblia dice. Pablo dice en 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor Jesús, del Señor, dice, lo que os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, mira lo que hizo, lo partió, no les dio galletitas en la boca, lo partió y les dijo, tomad, comed, las dos cosas, que lo tomen, esto es con la mano, y comed, no se los dio en la boquita. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí, ¿sí? El tomar ese pan y ese vino es en memoria de Jesucristo, un nuevo sacrificio de Jesucristo, sino el memorial de lo que Él hizo por nosotros. Por eso dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebed esta copa. De eso nos habló Jesucristo. Jesucristo les dio el pan y les dio el vino y se los dio a todos, no a unos pocos, no solamente a los que estuvieran confesados, no solamente a los que estuvieran en ayunas. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que despercenado se las dio. Y en el dice que estaban cenando. ¿Qué cenaron? La Pascua judía. Y esa Pascua, según Éxodo capítulo 12, consistía en comer carne asada de cordero. De manera que los discípulos no estaban en ayunas del Señor. Jesucristo se las dio y se las dio a todos. No dijo solamente los que estén confesados. No dijo unos sí y otros no. Lo mismo la copa. Tomad, come esta copa y repartidla entre vosotros. Pero tomad y bebed de ella todos, dice. Entonces, no fue Jesucristo delante de ellos y se la bebió sin convidarles. No, Jesucristo la dio para que de ella participaran todos. Oye, Entonces, creo que tal. ese es espérame, estoy en mi tiempo, no me interrumpas. Ese es el sacrificio de Jesucristo. Jesucristo tomó un pan y lo partió. ¿Sí? Jesucristo no les dio galletitas en la boca. Jesucristo les dio el pan para que ellos lo tomaran con sus manos y lo comieran. Para que la tomaran con sus manos y bebieran el vino.
no se lo tomó así nada más él delante de ellos sin darles. Esa no es la cena del Señor. Esas son inventos de los hombres, pero no es lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué estás tú diciendo? Tú estás pasó? Tú estás tratando de refutar a Eleazar. Eleazar ya se fue. Desde que empezamos, era de que cada uno de nosotros exponiera con bases, ya sea históricas, exponiera o expusiera. Bueno, que cada uno exponiera o expusiera. Sí, porque en la iglesia de Cristo. Evangélico, ¿qué razones das para que tú sí estás en la iglesia de Cristo? Mira cómo son. No se pusieron a describir lo que es su iglesia, sino hablaron en contra de Martín Lutero, hablaron en contra de muchos detalles que de las iglesias evangélicas. No expusieron, se pusieron a tirar pedradas. Eso fue lo que hicieron, pero no quieren ustedes que a ustedes les digan nada de lo que ustedes hacen mal. Mira, yo no solamente te puedo demostrar que la iglesia cristiana es la verdadera, es la de Jesucristo. Te puedo demostrar también que la católico romana no lo es. Habla entonces. Vamos a suponer que la iglesia católica romana no es. Dame tu razón de que tú estás en la verdadera iglesia de Cristo. ¿Para qué le das tanta? No, así de sencillo, Señor. Claro, pero mira, hagan lo mismo. Hagan lo mismo. Oiga, sean equitativos. Ustedes a despotricar en contra de los evangélicos, llamándolos herejes, llamándolos sectarios. Resulta que desde el punto de vista bíblico, los herejes son los que enseñan cosas contrarias a la Biblia. Y de eso está llena la iglesia católica romana. Señor, no vengas aquí a tergiversar las palabras. Tú dijiste que Lutero, el único que habló fui yo. Ahora yo te pregunto, ¿qué fue lo que según tú yo dije mal de Lutero? No dijiste nada mal, no dijiste nada bien, diría yo. Lutero fue un hombre de Dios. Lutero fue un hombre que trató de hacer regresar a la iglesia a la sencillez de la palabra de Dios. ¿Qué dije? Contéstame, Sergio. Salieron con que Pablo, que Pedro predicaban que se hicieran católicos, ni hicieran protestantes ni luteranos, y todas esas cosas. ¿De qué estaban hablando? Estaban hablando en contra de la iglesia cristiana, de la iglesia evangélica, y luego se quieren dar golpes de pecho y quieren negar lo que dijeron. Espérame, ¿en qué hablé mal de Lutero? Pues yo no estoy como tú sacando una grabación de Lutero, como mira, y no tienes nada. Mira, si tú estás exponiendo, como tú dices, tu iglesia, oye, si tú estás exponiendo lo de tu iglesia, no tienes nada que ver con Lutero. ¿Para qué vas a hablar de Lutero? Está mal de Lutero. ¿En qué hablé mal de Lutero? No, ni mal ni bien. No voy a hablar de Lutero si estás hablando de tu iglesia. Cuando empezaste a hablar, tú dijiste que nosotros hablamos mal de Lutero, lo cual es una mentira. No, es una verdad. Sí, es una mentira lo que hablaron, pero está mal. Está mal que lo hayan hecho porque no les correspondía. Sergio, yo a ti te pregunto, ¿en qué mal Califas habló mal de Lutero? ¿En qué momento?
¿Qué palabras dije que está mal de Lutero? Mira, repite las que dijiste. Yo no me estoy aprendiendo de memoria cada una de las cosas que dices. ¿Qué es lo que dije? Exactamente. Pues vuélvelo a decir. Pero si tú te acuerdas lo que dijiste, repítelo y luego yo te digo exactamente qué es lo malo. Toda acusación, escucha esto, Sergio, y que no se te olvide, toda acusación que se haga, se tiene que demostrar la carga de la prueba. Si tú nada más entras en un y dices, por eso está demostrado que, oye, mira, esto y ahí está toda la prueba, que ustedes dijeron que iban a hablar de su iglesia y que iban a demostrar que su iglesia era la verdadera. Entonces quiere decir que Lutero es de la iglesia verdadera, porque empezaron a hablar de Lutero. Te dedicaste a hablar de tu iglesia. Yo cuando empecé a hablar dije mis motivos por los cuales yo creo que estoy en la iglesia de Cristo y que la iglesia católica es la iglesia de Cristo y bla, bla, bla. Empecé a hablar de los siglos 1, 2, 3, hasta el cisma y hasta el protestantismo con la reforma de Lutero. Y si pusiste atención... hablar de Lutero si no es de tu iglesia, según tú, aunque se contradicen, porque luego viene Juan 23 y lo llama hermano separado. Entonces, y muchos de ustedes lo siguen llamando hermanos separados. Unos dicen hermanos separados y otros dicen herejes, luteranos. Entonces dicen unos a otros, entre ustedes mismos, no necesitan que ningún protestante los refute, se refutan solitos. Ah, ¿verdad? ¿Sí? Así tú sabes qué es lo más sagrado para un católico y te burlas hablando de una galleta. ¿Hablando de qué? No te oigo. Ahora sí, ¿hablando de qué? No te entiendo. Pero cuando empezaste a hablar, en lugar de que hables de tu iglesia, no. Los católicos hablaron mal de Lutero. Y que yo sepa, el único que mencionó a Lutero fui yo. Por eso te hago la pregunta. ¿En qué momento? Estuvieron hablando de que los protestantes tienen muchas denominaciones y que nada de eso tenía algo que ver con tu ramera. Alguien les dijo, si están hablando de los protestantes como herejes, ¿acaso dijo, yo les voy a hablar de la iglesia rameriana, algo así, palabras más, palabras menos. Entonces no sé ni quién fue, no tengo ni siquiera el registro de los nombres de esas personas, pero de que lo dijeron, pues así fue. No pueden negar que le dijeron, no pueden negar, mira, la iglesia de Jesucristo es la iglesia verdadera porque es la iglesia perseguida por la Inquisición, perseguida por la noche de San Bartolomé, perseguida por todos los que... Si vas a hablar, espero que no te la lengua, porque los protestantes... No escuchando, se te oye muy entrecortado, no se escucha lo que dices. ¿Qué dices? ¿Por qué eso no lo mencionas? La Inquisición mujeres embarazadas y también mató a los niños. ¿Por qué eso no lo dices, Sergio? ¿Quién mató a niños? ¿La Iglesia Católica? No, los protestantes. La Inquisición. No, los protestantes no han tenido ninguna Inquisición. ¿Quién es un inquisidor protestante? ¿Dónde está la Inquisición protestante? No hay ni un solo libro histórico que puedas mostrar. En cambio, mira, la historia universal está llena de testimonios de la Inquisición católica romana. Persiguieron no solamente a los protestantes, persiguieron a los científicos, a los investigadores.
Quemaron, por ejemplo, a Giordano Bruno. Falso, Tu eso lo quemaron Inquisición, pero de ustedes. para que se te quede en la Persiguieron a Galileo Galilei, astrónomo también, Eso lo y mataron era ustedes. católico, pero lo persiguieron porque pensó diferente de lo que pensaba la Iglesia Católica Romana. Inocente, Sergio. ¿Por qué eso no lo Inocente. dices? ¿Por qué ahí sí te queda? Porque es la Inquisición protestante, ¿verdad? Los abusos de Calvino. ¿Por qué eso no lo dices? Cuando Martín Lutero mandó a los campesinos que se negaron a ser protestantes, eso no lo No es dices. cierto. Los campesinos apoyaron a Martín Lutero. Martín Lutero defendió a los campesinos. La Iglesia Católica ha dicho un montón de mentiras, como siempre. Como siempre que la Inquisición protestante, malvada y asesina. Como siempre, mira, siempre dice puras mentiras. Nada más dame un solo, mira, para que no discutas mucho. Te duele, dame un solo texto bíblico que hable de apariciones marianas. Un solo texto bíblico que diga que María se aparece con otros nombres en distintos lugares. No, vamos a quedarnos callados y seremos ciegos. Vamos a culpar a los romanos con la Inquisición, pero la Inquisición protestante que mató mujeres embarazadas y niños inocentes, pero no vamos a tapar los ojos, vamos a Mira, el que mató un montón de cristianos fue el que al que ustedes le adjudican la Biblia, a Dámaso. Mató un montón de cristianos, porque pensaban diferente. Asesinó a mujeres embarazadas, asesinó a niños inocentes y masacró a campesinos. Pero para ocultar su pecado, inventaron la leyenda de la Inquisición católica. No, la Inquisición era desde antes y han sido varias. Han sido 4 o 5 inquisiciones. No es una sola. Son falsas. Escúchalo, falsas. No, son falsos los curas. Son falsos los papas. Ustedes. Existen los documentos, dieron Califas, hermano Califas, que Sergio no le quite la paz, hermano Califas. Mire cómo va brincando, va para allá, va para acá, no aclara nada y nomás está brincando. ¿Por qué? Porque eso es lo que le enseña su maestro, el Pato Lucas. Mira, yo he sido cazador y he cazado liebres. A ver, Sergio, le voy a hacer una pregunta. Le voy a hacer una pregunta a ver si es cierto. Vamos a ir con la Biblia, Sergio. No sabes nada de Biblia. Le voy a hacer una pregunta bien simple, de kinder. Pues ¿Usted cree? A tus compañeros. Sí, porque usted no está ni en el kinder. No, yo no. Por eso anda el kinder es para los protestantes. El kinder Sergio, es para ti. Una pregunta de kinder para usted. Pues esa la vas a tener que responder tú. Yo no me ocupo Ahí le va, a ver si es cierto que sabe. Jesucristo, ¿cenó la Pascua? ¿Sí o no? Pero si la Biblia dice que sí, ¿cuál es tu... ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? ¿Hasta eso quieres que te diga? Jesús les dijo, usted es bíblico. El lugar donde yo coma la Pascua. Se los dijo. ¿Que no lo has leído? ¿Se da cuenta, Califas? Solito cayó, solito. Ni modo de ponerme. Le voy a dar unas clases hoy a este evangélico protestante. Solito caes, que no le voy a dar unas clasecitas a este protestante. No hermano Califas, le voy a hacer una pregunta a usted, hermano Califas. Califas,
Hermano Califas, ¿quién es el cordero que tenía que ser muerto ese día? ¿Cuál día? Habla bien. Pues Califas. Cristo. No sabe ni hacer Era una pregunta. Cristo. Ok, si se da cuenta, en esos días, cuando se elegía al cordero, el cordero tenía que estar en ayunas. En ayunas. Tenía que Jesús tener tomó, mínimo de 15 a 20 la días sin cena, comer. Jesús tomó copa, ¿Quién es Jesús el tomó la cordero? copa, ¿Se da cuenta, Jesús tomó Califas, el que este pan, no sabe nada? Jesús tomó el pan y la copa después de haber Ahora sí cenado. entiendo que viene de la escuela de Lucas. Vienes de la Mira, escuela de Lucas, simple y tú de ninguno, sencillamente. tú de Vienes de la ninguno. escuela de Lucas Yo vengo de la escuela de Lucas, y tú me no da vienes gusto que no. Dices que más que de la conoces y escuela no de la conoces. ignorancia. Mire, ahí le va, hermano Califas, para que las apunte. Salmo 36, 4, Salmo 39, 6, Salmo 66, 8, que el cordero tenía que llegar en ayunas al martirio. Ahí mismo lo dice. Y él dice que es solo Biblia y no entiende ni lo que lee. Quiere entender y lo malinterpreta. No El que conoce ni dónde está malinterpretas eres fundamentado. tú, hombre. Ahora sí, por eso ya entendí El por que qué es mal- protestante. Adelante, el que Califas, te lo presto malinterpretas otros 5 eres minutos a ver tú. si no le da diabetes a este pachamamo. El que malinterpretas eres tú, hombre. Allá no habla de Jesús como el cordero, que habla de un cordero real que era sacrificado para comérselo. Allá está desde Éxodo capítulo 12, pero esas son cosas muy elevadas para ti, no las puedes entender. Jesucristo cenó la Pascua con sus discípulos. Los discípulos no estaban en ayunas, eso es mentira. ¿Eso era todo lo que vas a decir, Hereje? Bueno, Hereje. Pasaste Yo nunca dije que los discípulos estaban ya en de ayunas. más de ¿Se da 8 cuenta, Califas? minutos hablando tonterías, diciendo que Correcto, Pete. Jesucristo Pete, no fundó ninguna iglesia, pero que sí fundó Pete. la tuya. La tuya que tiene del siglo Claro que XX. no fundó, La tuya que la era Biblia no ramera. Es que dice así que son, fundó. hermano Pete. Pete, así son ellos, Pete. La Pues Iglesia sí. Católica es la que dice eso, que fundó. Cristo no dice Es haber más, hermano fundado. Pete, Vivían y mira, fueron. la oración que hacen ellos de Romanos 10:8, fíjate, esa oración se empezó a hacer en el año 1916 46. en adelante. No, 46, correcto, Pete. 1946. 46. Y luego vienen a decir que vienen de la iglesia de Cristo. Ay, no más. Como él dice, muéstrame dónde están las apariciones de la Virgen en la Biblia. Muéstreme usted, aparte de San Pablo que dijo Romanos 10:8 en adelante, muéstreme qué apóstol predicaba lo mismo. Muéstremelo. Porque usted no sabe en esa oración a quién les estaba hablando. ¿En cuál oración? ¿El Padre Nuestro o cuál? ¿Sí o no, Pete? ¿Sí o no, Pete? Así es. Les estaba hablando a los que no se querían convertir. Aprenda, por eso es sectario. ¿Por qué? Porque está apartado de la iglesia de Cristo. Siempre tiene el odio contra la Virgen, contra los sacerdotes, el Papa, que esto y que el otro. ¿Y usted se siente cristiano? Eso es ser un hipócrita. ¿Por qué? Porque no acepta la verdad. Escupe para arriba y le cae la saliva en la cara. Simple y sencillamente. ¿Sí o no, parejota? Los Mira, católicos ¿ya ves? denigran a la Virgen.
A ver, de la Virgen, vamos con la Virgen. Hechos de los Apóstoles 1:14. Estando los apóstoles, ahí estaba la Virgen María con ellos. Vámonos. Sí, claro, se necesitaba de ellos. ¿Ya ve? Solito se refuta. No, Sergio, ya sea más El que se maduro. refuta es el Vaticano. Allí Mira, estaba María. ya no haya con qué empezar, ya no haya con qué empezar. Ya no haya con qué empezar. También los hermanos de Jesús también estaban ahí. Mira, Ahí dice. los hermanos de Jesús. ¿Ya viste, Pete? Sí. Ahora, ¿por dónde va? Un hermano carnal de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Muéstrelo.